Leer siempre es un acto de poder y es una de las razones por las cuales el lector es temido en casi todas las sociedades. Una sociedad se construye definiendo barreras, limitándose, dando una identidad a esa sociedad a través de negaciones, lo que no puede entrar, la muralla que construimos para que los extranjeros no entren, las ideas extranjeras no entren, para poder definir esa sociedad como tal. La obligación del ciudadano es cuestionar esas barreras, cuestionar esas exclusiones, encontrar puertas por las cuales lo que está excluido va a entrar. Y en esa comunicación entre incluir lo excluido y excluir lo incluido, existe la fluidez de la identidad de una sociedad y de sus ciudadanos. Pero ¿quiénes son los ciudadanos que cuestionan? Únicamente los que pueden leer, los que son lectores. Estoy hablando de una sociedad de la escritura. ¿Por qué? Porque la comunicación de una sociedad del escrito es, por supuesto, por escrito. Entonces, una forma de quitar poder al ciudadano es hacer que no lea, o que no aprenda a leer, o que piense que la lectura es elitista o un entretenimiento superficial o pertenece a un grupo marginado. Las mujeres leen, o por ejemplo los intelectuales en sus torres de marfil leen, de manera a que la sociedad pueda protegerse de esos ciudadanos lectores que pueden cuestionarla. Por supuesto, no todo lector cuestiona, pero la literatura le da la posibilidad de cuestionar. Entonces, esa sociedad teme el poder del lector. El poder del lector que consiste en transformar un texto, decidir que un texto, por más que el autor diga, es literatura mala o pornografía o publicidad política o una gran obra. Eso lo decide el lector, no lo deciden los escritores. Los lectores han heredado ese poder de los primeros lectores, los llamados escribas en Mesopotamia, que fueron llamados escribas justamente para ocultar ese poder del lector, porque ¿quiénes eran los que decían lo que la ley indicaba? Los escribas, porque eran los únicos que podían ir al texto y decirle a las autoridades: esto es lo que dice la ley. Pero es un poder extraordinario que tenían esos escribas, porque no solo podían transmitir lo que la ley decía, sino que podían interpretar lo que la ley decía. Porque alguien que no sabe leer no puede contradecirlos. Ese poder existe aún hoy. Si nosotros, como lectores, leemos un discurso político o leemos una novela o leemos un texto cualquiera, nosotros juzgamos e interpretamos lo que dice ese texto y lo devolvemos a la sociedad con nuestra lectura. El poder del lector incluye el poder de todos los lectores que lo han precedido, porque cada vez que leemos, no leemos el texto por primera vez. Leemos, cuando leo la comedia,
la comedia que leyó Borges, la comedia que leyó Croce, la comedia que leyeron todos los comentaristas de Dante a partir del Hijo de Dante en adelante. Entonces, cada lector lee un palimpsesto y agrega a ese palimpsesto una lectura para sus contemporáneos. Ese es el gran poder del lector.